Continuación de la lectura del libro Patología de Robbins, capítulo 4. En este video vamos a leer acerca de la trombosis. Es un tema que se encuentra en la página 120 de la 8ª edición. Trombosis. Tras analizar los elementos de la hemostasia normal, vamos a centrarnos en las 3 alteraciones primarias que ocasionan la formación de trombos, la denominada tríada de Virchow. Primero, lesión endotelial. Segundo, éstasis o flujo turbulento de la sangre. Y tercero, hipercoagulabilidad de la sangre. Primero, lesión endotelial. Las lesiones endoteliales tienen especial importancia para la formación de trombos en el corazón y la circulación arterial, donde las velocidades de flujo normalmente altas impedirán la coagulación, porque previenen la adherencia de las plaquetas y lavan los factores de la coagulación activados. Por tanto, la formación de trombos dentro de las cámaras cardíacas sobre las placas ulceradas en arterias con aterosclerosis o los focos de lesión vascular traumática o inflamatoria es consecuencia principalmente de las lesiones de las células endoteliales. Es evidente que la pérdida física del endotelio permite la exposición de la matriz extracelular subendotelial, la adhesión de las plaquetas, la liberación de factor tisular y el agotamiento local de la prostaglandina de origen endotelial y activadores del plasminógeno. Sin embargo, se debe destacar que no es preciso que el endotelio esté desnudado o físicamente interrumpido para que se produzca la trombosis. Cualquier alteración en el equilibrio dinámico entre las actividades protrombóticas y antitrombóticas del endotelio puede condicionar fenómenos de coagulación locales. Por tanto, las células endoteliales disfuncionales pueden producir más factores procoagulantes o pueden sintetizar menos factores anticoagulantes. Es posible inducir una disfunción endotelial mediante diversos tipos de agresiones, como hipertensión, flujo turbulento de la sangre, endotoxinas bacterianas, daños por radiación, alteraciones metabólicas como hipercolesterolemia u homocistinemia y por toxinas absorbidas a partir del humo del tabaco. Segundo, alteraciones del flujo normal de sangre. La turbulencia contribuye a la trombosis arterial y cardíaca, porque produce disfunciones o lesiones endoteliales y también porque genera contracorrientes y bolsas de éstasis locales. La éstasis es un factor importante en el desarrollo de trombos venosos. El flujo normal de la sangre es laminar, de forma que las plaquetas fluyen por el centro de la luz y se separan del endotelio por una capa de plasma, que se desplaza más lenta. Por tanto, la éstasis y las turbulencias inducen la activación endotelial, fomentan la actividad procoagulante y la adherencia de los leucocitos, etc., en parte mediante cambios inducidos por el flujo en la expresión de genes de las células endoteliales. Interrumpen el flujo laminar y condicionan que las plaquetas entren en contacto con el endotelio. Impiden el lavado y la dilución de los factores de la coagulación activados por la sangre que fluye y por la llegada de inhibidores de los factores de la coagulación. La turbulencia y la éstasis contribuyen a la trombosis en diversos procesos clínicos. Las placas de aterosclerosis ulceradas no solo exponen la matriz extracelular subendotelial, sino que también provocan turbulencias. Las dilataciones aórticas y arteriales, llamadas aneurisma, producen éstasis local y convierten en sitios fértiles para la trombosis. Los infartos agudos de miocardio dan lugar a zonas de miocardio no contráctil y en ocasiones incluso a aneurismas cardíacos. Y en ambos casos se producen
zonas de éstasis y alteraciones del flujo que inducen la formación de trombos murales cardíacos. La estenosis valvular mitral reumática produce una dilatación de la aurícula izquierda. Esta aurícula dilatada, asociada a una fibrilación auricular, determina una éstasis importante y es un lugar de formación frecuente de trombos. La hiperviscosidad aumenta la resistencia al flujo y provoca éstasis de vasos pequeños. Los eritrocitos deformados de la drepanocitosis producen oclusiones vasculares y la consiguiente éstasis, que predispone a la trombosis. Tercero, hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad, también llamada trombofilia, es un factor que contribuye con menos frecuencia a los estados trombóticos, pero es un importante componente de la ecuación y predomina en algunos casos. Se define de forma laxa como cualquier alteración de las vías de la coagulación que predispone a la trombosis. Se puede dividir en procesos primarios, genéticos, y procesos secundarios adquiridos. Dentro de las causas hereditarias de hipercoagulabilidad, las mutaciones puntuales del gen del factor 5 y de la protrombina son las más frecuentes. Un 2 a un 15% de los pacientes de raza blanca son portadores de una mutación en un nucleótido único del factor 5. En individuos con trombosis venosas profundas de repetición, la frecuencia de esta mutación es muy superior y se aproxima al 60%. La mutación determina un cambio de glutamina por arginina en la posición 506, que determina que el factor 5 sea resistente a la ruptura por la proteína C. Como consecuencia, se pierde una importante vía contrarreguladora antitrombótica. Los heterocigotos muestran un riesgo relativo de trombosis venosa 5 veces mayor, que en el caso de los homocigotos es 50 veces mayor. Un cambio de nucleótido único en la región tercera no traducida del gen de protrombina es una mutación bastante frecuente en individuos con una hipercoagulabilidad. Se asocia a un aumento de las concentraciones de protrombina y a un aumento casi al triple del riesgo de trombosis venosa. Las concentraciones elevadas de homocisteína contribuyen a la trombosis venosa y arterial y también al desarrollo de aterosclerosis. Los efectos protrombóticos de la homocisteína se pueden ver en enlaces dioéster formados entre los metabolitos de la homocisteína y diversas proteínas, incluido el fibrinógeno. Las elevaciones notables de homocisteína se pueden deber a una deficiencia hereditaria de cistatión beta sintetasa. Una alteración mucho más frecuente es la variante de la enzima 5,10-metilenotetrahidrofolato reductasa, que produce una homocisteinemia leve en un 5 a un 15% de las poblaciones caucásicas y del este asiático. Esta posible etiología de la hipercoagulabilidad es igual de frecuente que el factor 5 Leiden. Sin embargo, mientras que los suplementos del ácido fólico, la piridoxina y la vitamina B12 pueden reducir las concentraciones de homocisteína plasmática, no consiguen reducir el riesgo de trombosis, lo que plantea dudas sobre la importancia de una homocisteinemia de poca magnitud. Entre las causas hereditarias poco frecuentes de hipercoagulabilidad primaria se incluyen deficiencias de anticoagulantes como antitrombina 3, proteína C o proteína S.
Los individuos afectados presentan típicamente trombosis venosa y tromboembolias de repetición que empiezan en la adolescencia o primeros años de la edad adulta. Diversos polimorfismos en los genes de los factores de la coagulación pueden aumentar la síntesis de los mismos e incrementar el riesgo de trombosis venosa. Los genotipos trombófilos más frecuentes existentes en las distintas poblaciones solo aumentan de forma moderada el riesgo de trombosis. La mayor parte de los individuos con estos genotipos, cuando están sanos, no sufren complicaciones trombóticas. Sin embargo, las mutaciones del factor 5 y la protrombina son tan frecuentes que la homocigosidad y heterocigosidad compuestas no son raras, y estos genotipos se asocian a un riesgo aumentado. Además, los individuos con estas mutaciones muestran una frecuencia significativamente aumentada de trombosis venosa cuando presentan otros factores de riesgo adquiridos. Por tanto, la heterocigosidad para el factor 5 Leiden puede inducir una trombosis venosa profunda cuando se asocia a una inactividad forzada, por ejemplo, en los viajes en avión de larga duración. Por tanto, se debe plantear una causa hereditaria de la hipercoagulabilidad en los pacientes menores de 50 años que consultan por trombosis, incluso en presencia de factores de riesgo adquiridos. A diferencia de lo que sucede en los trastornos hereditarios, la patogenia de la trombofilia adquirida suele ser multifactorial. En algunos casos, la éstasis o las lesiones vasculares pueden ser más importantes. La hipercoagulabilidad secundaria al uso de anticonceptivos orales o al estado de hiperestrogenismo del embarazo posiblemente se debe al aumento de la síntesis hepática de factores de la coagulación y una reducción de la síntesis de anticoagulantes. En los cánceres diseminados, la liberación de productos procoagulantes por parte del tumor predispone a la trombosis. La hipercoagulabilidad descrita con el envejecimiento se puede deber a una reducción de la PGI2, es decir, a una reducción de la prostaglandina de origen endotelial. El tabaquismo y la obesidad inducen la hipercoagulabilidad por mecanismos desconocidos. Dentro de los estados de trombofilia adquiridos, dos problemas con importancia clínica merecen una atención especial. Primero, síndrome de trombocitopenia inducida por heparina. Se produce tras la administración de heparina no fraccionada, que puede inducir la aparición de anticuerpos que reconocen complejos de heparina y factor plaquetario 4 sobre la superficie de las plaquetas, y también complejos de moléculas parecidas a la heparina y proteínas parecidas al factor 4 plaquetario en las células endoteliales. La unión de estos anticuerpos a las plaquetas determina su activación, agregación y consumo. Estos efectos sobre las plaquetas y la lesión endotelial se combinan para dar lugar a un estado protrombótico. Incluso aunque se esté administrando heparina y haya plaquetopenia, las nuevas heparinas de bajo peso molecular inducen la formación de anticuerpos con menos frecuencia, aunque pueden provocar trombosis cuando ya existen anticuerpos formados. Otros anticoagulantes como fondaparinux inducen también un síndrome parecido al síndrome de trombocitopenia inducida por heparina en casos raros. Segundo, síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos, antes llamado síndrome por anticoagulante lúpico.
Este síndrome cursa con manifestaciones clínicas variadas, que incluyen trombosis de repetición, abortos de repetición, vegetaciones en las válvulas cardíacas y trombocitopenia. Según el hecho vascular afectado, la clínica de presentación puede ser embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, ictus, infartos intestinales o hipertensión renovascular. Los abortos se deben a la inhibición mediada por anticuerpos de la actividad de TPA, es decir, activador tisular del plasminógeno, necesaria para la invasión del útero por el trofoblasto. El síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos es también causa de microangiopatía renal, que provoca una insuficiencia renal asociada a múltiples trombosis arteriales y capilares. El nombre síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos es erróneo, porque se creía que los efectos patológicos más importantes venían mediados por la unión de anticuerpos a los epitopos de las proteínas plasmáticas, que son inducidos o revelados de algún modo por los fosfolípidos. In vivo, estos autoanticuerpos producen un cuadro de hipercoagulabilidad porque producen lesiones endoteliales. Activan de forma directa al complemento y las plaquetas, y por interacción con los dominios catalíticos de algunos factores de la coagulación. Sin embargo, in vitro, en ausencia de plaquetas y células endoteliales, estos autoanticuerpos interfieren con los fosfolípidos, inhibiendo así la coagulación. Los anticuerpos suelen determinar resultados falsos positivos en la serología de la sífilis. Por ejemplo, el antígeno de la prueba habitual está incluido en la cardiolipina. El síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos puede ser primario y secundario. Los individuos con una enfermedad autoinmunitaria bien definida, como el lupus eritematoso sistemático, se consideran afectados por un síndrome antifosfolipídico secundario. En el síndrome antifosfolipídico primario, los pacientes muestran solo manifestaciones de un cuadro de hipercoagulabilidad y no presentan datos de otros trastornos autoinmunitarios. En ocasiones se asocia a determinados fármacos o infecciones. Una forma especialmente agresiva, síndrome catastrófico por antifosfolipídicos, se caracteriza por trombos diseminados en vasos pequeños y fracaso multiorgásmico, y se asocia a una mortalidad del 50%. Los anticuerpos también dificultan las intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, casi el 90% de los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos que se someten a cirugía cardiovascular desarrollan complicaciones por los anticuerpos. El tratamiento incluye anticoagulación e inmunosupresión, aunque los anticuerpos frente a los fosfolípidos se asocian de forma clara a diatesis trombótica. También se ha descrito en el 5 al 15% de los individuos en apariencia normales, lo que sugiere que son causa necesaria, aunque no suficiente, para provocar un síndrome florido. Evolución del trombo. Si el paciente sobrevive a la trombosis inicial, en los días a semanas siguientes, el trombo sufrirá una combinación variable de las 4 evoluciones siguientes. Propagación.
En el trombo se acumulan más plaquetas y fibrina. Este proceso se ha comentado antes. Embolización. Los trombos se sueltan y se desplazan hacia otros lugares de la vasculatura. Este proceso se comenta a continuación. Disolución. La disolución se produce por la fibrinólisis, que puede ocasionar una retracción rápida con desaparición completa de los trombos recientes. Por el contrario, el depósito extenso de fibrina y la formación de enlaces cruzados en los trombos más antiguos los hace más resistentes a la lisis. Esta diferencia explica por qué la administración terapéutica de agentes fibrinolíticos como el TPA solo resulta eficaz en general durante las primeras horas posteriores al episodio trombótico. Organización y recanalización. Los trombos más antiguos se organizan por el crecimiento de las células endoteliales, células musculares lisas y fibroblastos. Al final se forman unos conductos endoteliales que recuperan la continuidad de la luz original, aunque en un grado variable. Aunque los primeros conductos capilares pueden no conseguir recuperar un flujo significativo de los vasos obstruidos, la recanalización continuada puede acabar convirtiendo el trombo en una masa más pequeña de tejido conjuntivo que se incorpora a la pared del vaso. Al final, la remodelación y contracción de los elementos mesenquimatosos pueden condicionar que solo persista una masa fibrosa del trombo original. En ocasiones, los centros de los trombos sufren digestión enzimática, posiblemente por la liberación de enzimas lisosómicas en los leucocitos y plaquetas atrapados. Cuando existe una bacteremia, estos trombos se pueden infectar y producir una masa inflamatoria que acaba erosionando y debilitando la pared del vaso. Si no se resuelve, esta puede dar lugar a un aneurisma micótico. Consecuencias clínicas. Los trombos tienen importancia porque obstruyen las arterias y venas y son fuente de émbolos. El efecto que predomina dependerá de la localización de la trombosis. Los trombos venosos pueden producir congestión y edema en lechos vasculares distales a una obstrucción, pero resultan mucho más preocupantes por su capacidad de ocasionar embolias a los pulmones y producir la muerte. Por el contrario, aunque los trombos arteriales pueden embolizar y provocar infartos en territorios distales, una oclusión trombótica en un sitio crítico puede tener consecuencias clínicas más graves. Trombosis venosas. Flebotrombosis. La mayor parte de los trombos venosos se producen en las venas profundas o superficiales de la pierna. Los trombos venosos superficiales se localizan de forma característica en las venas safena afectadas por varices. Aunque estos trombos pueden ser causa de congestión local, edema, dolor e hipersensibilidad, es raro que embolicen. A pesar de todo, el edema local y las alteraciones del drenaje venoso predisponen a la piel supraadyacente a sufrir infecciones tras traumatismos menores y a que se desarrollen úlceras varicosas. La trombosis venosa profunda en las venas de gran calibre de las piernas, situadas en o por encima de la rodilla, es más grave, porque estos trombos suelen embolizar a los pulmones y causar infartos pulmonares, aunque pueden provocar edema y dolor local. La obstrucción venosa secundaria a la trombosis venosa profunda se puede compensar con rapidez mediante los canales colaterales. Por eso, las trombosis venosa profunda
son asintomáticas en aproximadamente un 50% de los pacientes afectados y solo se diagnostican de forma retrospectiva tras aparecer una embolia. La trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores se asocia a estados de hipercoagulabilidad, como se ha descrito antes. Los factores predisponentes más frecuentes incluyen el encamamiento y la inmovilización y la insuficiencia cardíaca congestiva. Los traumatismos, la cirugía y las quemaduras no solo inmovilizan a las personas, sino que se asocian a lesiones vasculares, liberación de procoagulantes en los tejidos lesionados, aumento de la síntesis hepática de factores de la coagulación y alteraciones de la producción de TPA. Muchos elementos contribuyen a la diátesis trombótica del embarazo, además del riesgo de infusión de líquido amniótico a la circulación en el momento del parto. El final de la gestación y el periodo postparto se asocian también a una hipercoagulabilidad sistémica. La inflamación asociada a los tumores y los factores de la coagulación y procoagulantes liberados por las células tumorales contribuyen todos al mayor riesgo de tromboembolia en los tumores diseminados, cuadro que se llama tromboflebitis migratoria o síndrome de Trousseau. Independiente de la situación clínica concreta, el envejecimiento también aumenta el riesgo de la trombosis venosa profunda. Segundo, trombosis arterial y cardíaca. La aterosclerosis es una causa esencial de trombosis arterial porque se asocia a pérdida de la integridad endotelial y a un flujo vascular anormal. El infarto de miocardio puede predisponer a la formación de trombos murales cardíacos porque producen la contracción discinética del miocardio y también lesiones en el endocardio adyacente. La cardiopatía reumática puede dar origen a trombos auriculares murales, como se comentó antes. Además de las consecuencias obstructivas locales, los trombos murales cardíacos y aórticos también pueden embolizar hacia la periferia. Aunque se puede afectar cualquier tejido, las principales dianas son el encéfalo, los riñones y el vaso, que reciben un rico aporte vascular.